Amigas, amigos, qué gusto me da saludarlos de nuevo. Soy Rafael Leiva, Rafa Leiva para ustedes, y este es el podcast de la transformación. Quiero recordarles que hago la invitación para que se suscriban a todas las redes sociales que tenemos en donde transmitimos este podcast. Tanto lo hacemos en Spotify como lo hacemos en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Lo hacemos también en TikTok. Vaya, ahí pueden estar viendo algunos de los momentos interesantes de esta plática, y posteriormente pues lo pueden seguir en cualquiera de las plataformas que ustedes así lo deseen. Es un gusto estar con ustedes una vez más en el episodio 6 de este podcast de la transformación. Mencionábamos en el episodio pasado referente a la elección del año 2018, cuando llegaba el gobierno de la Cuarta Transformación y se hacía realidad con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, con una participación pues prácticamente al 70%, con más de 30 millones de votos, y que además, tanto en el Senado como en el Congreso de la Unión, pues ya se hacía mayoría en la lucha de la izquierda, de esta coalición de Juntos Haremos Historia que se hizo en el momento el partido Morena, el partido PES y el partido PT. Y esto, como comentábamos en aquel episodio, pues trajo inmediatamente ya cambios al 1 de diciembre del año 2018, cuando ya se anunciaba, por ejemplo, la figura del delegado único, que esta figura hasta la fecha sigue. Ha ido caminando esta figura de delegado único. Primero empezó con cierta fuerza y después, ahora más enfocado en los temas de bienestar. De origen, desde luego, el delegado único pues era el delegado único de programas federales, ¿no? Y entonces recordaba que el ingeniero Jaime Bonilla pide licencia de senador para irse como delegado único aquí en Baja California. ¿Por qué lo comento? Porque sería únicamente unos meses después, en el año 2019, con esta efervescencia política que habíamos vivido un año antes o unos meses antes de campaña, que aquí en Baja California, por cierto, tenemos tantas elecciones que parece que estamos en elección continua todo el tiempo, y esto tiene mucho que ver con una reforma que venía a la ley y que en ese momento el Tribunal Electoral cambiaba para que la elección fuera de 5 años y se empatara con la del año 2024 referente a la gobernatura de Baja California, y que después se volvió a cambiar y terminó siendo de 2 años y no de 5. Pero bueno, ahorita nos metemos a ese tema. Entonces, entraban el mes de enero del año ya 2019, año en donde habría una contienda electoral del estado de Baja California, y donde desde luego pues ya llegaría a el cambio, la transformación, la cuarta transformación en Baja California. Y recuerdo, para platicarles un poco de las personas que contendían y que tenían este interés en esta gubernatura, que desde luego sería única porque fue de 2 años, y de las personas que tenían esa intención, que se empezaron a publicar por todo el estado. Jaime Martínez Veloz, que por cierto terminó siendo candidato de otro partido en esta elección. Arturo González Cruz, que terminó siendo el candidato a presidente municipal de Tijuana, y el profesor Ruiz Barraza, que participaron de cierta manera, porque en Morena la medición que se hace para que una persona pueda lograr ser candidato es a través de una encuesta. Entonces empiezan a publicitar. Finalmente, quien lograría la candidatura a la gubernatura en Baja California por los 2 años sería el ingeniero Jaime Bonilla, que de cierta manera ahí culminaría un esfuerzo de muchos años llegando a la gubernatura. Y pues, entre tantas anécdotas que les voy a contar el día de hoy, ahorita nada más vamos a repasar quiénes más se fueron a la candidatura en diferentes posiciones. Pues me invita
en ese año el ingeniero Jaime Bonilla a ser su coordinador general de campaña. Y de eso pues tenemos varias anécdotas que les voy a platicar. Una vez que se define quién sería nuestro candidato a gobernador, en Tijuana también hay otra lucha interna para ver quién sería el candidato a presidente municipal, y entre ellos el ahora presidente estatal del partido, Ismael Burgueño, participó otros compañeros, y quien resultó victorioso, por decir así, y que representaría a Morena en Tijuana, Arturo González Cruz, que sería quien representara los esfuerzos en Tijuana. En la ciudad de Ensenada, Armando Ayala, que el día de hoy aún es presidente municipal, pues tuvo la oportunidad de competir una reelección y que fue electo. En la ciudad de Tecate, Zulema Adams, recuerden que venía de ser regidora de Morena en Tecate y que después fue electa presidenta municipal, posterior a eso, diputada federal actualmente, y que recientemente pues decidió cambiar de partido. Pero bueno, en Rosarito, Araceli Brown, que también tuvo la oportunidad de jugar su reelección y que aún sigue siendo la presidenta municipal de Rosarito, Araceli. En Mexicali, nuestra capital del estado, Marina del Pilar, después de haber sido diputada federal en un corto tiempo, pero una diputada en su momento que tuvo pues muchas participaciones importantes y que además hizo un trabajo territorial importante, logra la candidatura a la presidencia municipal en Mexicali. Y esto, pues ya ustedes sabrán que después con su trabajo pues logró ser la candidata a la gobernadora. Pues eso ya será en el siguiente episodio, que platicaremos de cómo están armadas las fichas ahora en este presente. Les platico también que al Congreso local, quien acompañaría en ese Congreso sería en el Distrito 1 del Valle de Mexicali, Juan Melendres, Víctor Navarro, que venía de participar en otros, ya había sido diputado en otros partidos, y participó en Morena, se unió a Morena, participó y fue también diputado. María Luisa Villalobos, recordarán ustedes que ya había sido candidata por Morena a presidente municipal. Eva Rodríguez, mi amiga, también logra su candidatura a la diputación en Mexicali. El licenciado Juan Manuel Molina, que a la fecha aún es diputado también. En esta coalición, por el siguiente personaje que voy a mencionar, en la coalición aprobada se llamaba Juntos Haremos Historia por Baja California, y la conformaba Morena, el PT, Verde y Transformemos. Recuerden ustedes que Transformemos era el partido del Encuentro Social, y que después para fines de lo local, porque habían perdido su registro, se convirtió en Transformemos. Entonces, por medio de esta alianza, Fausto Gallardo en el 6º distrito por el Partido del Verde, Julio César Vázquez por el PT, Víctor Morán, Carmen Hernández, que en paz descanse Carmen, la licenciada Carmen Hernández, que fue diputada, Julia Andrea González de las Juventudes de Morena, Luis Moreno Hernández, que él fue diputado por Transformemos, parte de la coalición, Catalino Zavala, hoy secretario general de gobierno del estado de Baja California, Montserrat Caballero, diputada en ese momento y actualmente presidenta municipal de Tijuana, Araceli Geraldo, que volvía a repetir como candidata y que después de mucho esfuerzo, pues por fin se logró su posición en el Congreso local. Rosina del Villar en Rosarito y Claudia Agatón por el partido del PT en Ensenada, y allá en el Valle de San Quintín, mi amiga Miriam Cano fue quien tuviera la oportunidad de entrar en ese distrito 17. Entonces, estos fueron los candidatos que acompañaron a toda una estructura, y en ese momento quien iba a la cabeza
fue el ingeniero Jaime Bonilla, y que tuve la oportunidad de, en un acuerdo con todos los coordinadores, hacer una campaña única general que me permitieron a mí coordinar, y en acuerdo desde luego con todos los coordinadores de campaña y los propios candidatos. Entonces fue pues una experiencia muy interesante que pues ahora les platico. Hago mención de la coordinación general de campaña o una campaña estatal única porque no se había visto, y esta gran disposición de todos los coordinadores de campaña de los candidatos de aceptar una sola coordinación, una sola directriz, pues permitió una campaña muy sólida, una campaña de acompañamiento en todo momento de todos los candidatos, de tal manera que se hacían reuniones periódicamente y el candidato a gobernador y desde luego su coordinador, que fui yo, tuvimos la oportunidad de estar pendientes de todas las campañas, de apoyar en lo que se pudiera y que todos llevaran pues prácticamente un mismo discurso, que todo en materia, por ejemplo, de imagen, de campaña, pues todo fuera único y no campañas separadas, pues que dejaran a unos más desprotegidos que otros. Hizo un gran equipo y finalmente, pues yo muy agradecido, y a todos los que fueron coordinadores de campaña de estos diputados y candidatos a presidentes municipales, siempre estaré agradecido con ustedes porque me permitieron pues llevar la batuta, y desde luego al ingeniero Jaime Bonilla porque fue el quien me hizo la invitación, que por cierto les platico la anécdota porque me cita para darme la noticia de la invitación a que fuera su coordinador de campaña, lo cual me sorprendió muchísimo, pero siempre le estaré agradecido por la oportunidad. Ya había yo, recuerden ustedes, he platicado en otros episodios, tenido su confianza y habíamos dado resultados cuando estuve con él en la campaña pasada. Senador, habíamos andado con él cuando fue coordinador de la primera, delegado, discúlpenme, de la primera circunscripción, y yo uno de sus coordinadores en diferentes estados. Ya había un antecedente importante y entonces permite esto, pues yo creo, entre tantas cuestiones que seguramente él pensó y desde luego otros grandes perfiles que había y que también pudieron haber sido tal vez su coordinador de campaña, pero fue conmigo, le estaré agradecido eternamente y siempre por esa razón. Total, que les cuento, me invita, y justo cuando me invita, ya sabrán ustedes que estaban desde luego algunos morenistas que son de los de más experiencia, con más años, y luego ya me andaban invitando a hacer coordinaciones en conjunto y que fuéramos 5 coordinadores, ya me andaban queriendo bajar de esta coordinación. Tuve que salir prácticamente corriendo de ahí para reagrupar, hacer un plan de trabajo y entonces empezar a marchar poco a poco y que ir sumando todos en las posiciones que corresponderían, porque a mí lo que sí me interesaba pues era hacer un trabajo en equipo y nunca con el afán, porque no fui yo un coordinador de campaña que anduviera detrás del candidato como si el coordinador fuera el candidato. Ya ven que luego se dan esos casos. Yo fui un coordinador de estructura, de sumar gente para el candidato, y que finalmente pues estábamos siempre pendientes de todos los resultados. Finalmente el ingeniero Bonilla es un hombre muy visual de los números y de los resultados. Entonces no era un trabajo de andar en la calle, sino de andar coordinando todos los esfuerzos, y además con la participación de tantas personas que hicieron que esta campaña pues fuera todo un éxito. Fíjense, cuando vamos ya rumbo a esta campaña, pues se fueron sumando diferentes personajes que no eran del partido. Ahora, antes de meterme con estos personajes que se terminaron sumando y que por cierto muchos de ellos tuvieron posiciones muy importantes en el gobierno del gobernador, vaya la redundancia, del ingeniero Jaime Bonilla, les platicaré que tuve una gran oportunidad de participar y de tener mucho acercamiento con el maestro Leonel Godoy, que llegaba como delegado con funciones de presidente. Recuerden ustedes que ya el presidente del partido, que era el ingeniero Bonilla, se iba a la senaduría y luego a la gubernatura, y la presidencia la asumía el maestro Leonel Godoy.
y pues él, presidente del partido en Baja California, yo, coordinador general de la campaña del Estado, tuvimos la oportunidad de trabajar en mancuerna y un hombre del que aprendí muchísimo, con mucha experiencia, el encargado, como lo hace el partido actualmente, de toda la estructura de la defensa del voto, claro que con la colaboración de muchísima gente que se sumó, por ejemplo, los maestros, vaya, mucha estructura. Algunas organizaciones, desde luego, que también se sumaron a esas tareas y las llevó a cabo el maestro Leonel Godoy. Bueno, regresando a los personajes, tengo la oportunidad de que con los coordinadores que había en los diferentes municipios empezaran, por ejemplo, ya recuerdo a mi amigo Joaquín Bolio en Ensenada, que hicimos un gran trabajo, que se empezaba a sumar las organizaciones campesinas, pesqueras, vaya, muchas personas que se sumaban allá en Ensenada y que finalmente se logró también una votación impresionante en Ensenada para el candidato a gobernador y desde luego para el candidato a presidente municipal. Entre las personas que tuve la oportunidad de conocer, que llegaron, por ejemplo, dio la cuestión que llegaron muchos personajes de Sonora a sumarse a la campaña, unos con algunas cuestiones novedosas de un sistema que se utilizó para la captura y la promoción del voto, otros, por cierto, llegó Rodolfo Castro, que fue quien coordinó la evaluación y seguimiento de la campaña, Israel Clemente, que también fue de los que se sumó en esa campaña a hacer el tema de relaciones públicas, René, que estuvo en el INIFE, por cierto, él andó haciendo la avanzada. Alonso Pérez Rico también fue otro personaje que se sumó, venía saliendo del IMSS como jefe de servicios médicos. Don Mario Escobedo, él estaba desde el principio de la campaña, él no llegó después, estaba ya desde el inicio de la campaña, también fue de quienes fueron aspirantes a la presidencia municipal de Tijuana. Digo, no fue quien fuese electo, pero fue de los aspirantes y se sumó a los esfuerzos del ingeniero Jaime Bonilla y andaba ahí para arriba y para abajo con él. Posteriormente, ya por allá, las últimas 2-3 semanas de la campaña, ya se acercó, ya vi por ahí a don Amador Rodríguez Lozano. Vicente Espinosa fue mi coordinadora de campaña en Tijuana. Yo tuve a bien hacerle la invitación. Recuerdo mucho ver a Meli Espinosa, ella no propiamente como de la campaña, sino como del partido. Hacía las veces de la comunicación. Ahí estaba en las redes sociales, en una oficinita. Y, en fin, hay muchos personajes que posteriormente recibieron la invitación. Recuerdo a Cinta García Soberanes, que por cierto había querido ser candidata a presidente municipal, pero se termina sumando. La nombro coordinadora del voto de la mujer, ya andaba haciendo sus eventos, también fue invitada. En fin, así muchos personajes que se vinieron y se sumaron. Fue una campaña donde además, pues otros personajes que ayudaron muchísimo. Mi coordinador de promoción del voto de todo el estado, Ricardo Rodríguez, que por cierto ahí colabora ahorita conmigo, somos compañeros de trabajo. Siempre me gusta mencionar a mi amigo el Caguamo, José Luis Ávila García, que era de los promotores del voto allá en Mexicali. Daniel Muñoz Obando, que fue una pieza muy importante para el día de, sin duda alguna, el vaquero, que por cierto ahí anda en Mexicali, que él fue una de las piezas importantísimas para contrarrestar, porque no fue fácil derrocar al PAN. Fue un día de elección complicado, hubo muchos detenidos, operó el Estado, no tengo la menor duda. Entonces él fue una de las piezas importantes que nos ayudó el día de. Jesús Pereira, mi compadre, también fue uno de los personajes que nos ayudaron muchísimo. Por cierto, porque él lo presume mucho y lo voy a decir también, tuvo los mejores resultados de promoción en estructura. En el Distrito 7, me parece, fue el que le tocó coordinar a él en ese momento. No le tocó participar,
no le tocó participar en el gobierno. Cuando iba a entrar, ahí le hicieron una mala jugada y pues en fin, no le tocó entrar. Otro personaje interesante, ahorita que estamos hablando del día de la jornada electoral, el día de la elección, Alejandro Cabrera, mi compadre también, que por cierto fue coordinador de campaña de Zulema Adams, y que siendo coordinador lo agarran en la calle y lo detiene la policía del estado, y de ahí mismo también de Tecate, discúlpenme. Y vaya, fue todo un movimiento, lo detuvieron nada más porque lo vieron, sabían que era el coordinador de campaña, así estaban los trancazos en ese momento. Tuvo mucho que ver Daniel Muñoz Obando y otros compañeros que fueron a hacer la defensa para que lo liberaran de inmediato, en fin, cosas que sucedieron. También mi compadre Alejandro no le tocó participar en esos gobiernos, ¿no? Pero en fin, siempre una persona morenista, afín, y pues que sin duda lo hicieron con mucho entusiasmo. Fíjense que increíble, porque la suma de tantos actores, de tantas organizaciones que hicieron posible el triunfo, el proceso durante la campaña, que fue una campaña que se sumó la CTM, que se sumó CATEM, que se sumó organizaciones campesinas, recibimos dirigentes nacionales de todo tipo, inclusive recuerdo una llamada que hizo el candidato con el dirigente de la FETSE. Vaya, era una cosa impresionante, se sumaban todos a Morena y la verdad es que se tuvo la oportunidad de ganar. Y les platico algo, por ejemplo, interesante que pasa después de la campaña, porque fue un trabajo pues duro, pero que finalmente resultara en que ganáramos. No fue tan fácil. También les platico otra anécdota. A mí también me tuve mi golpeteo ahí porque decían que no había yo renunciado al trabajo de gobierno. Recuerden que les platicaba que yo fui delegado de las becas Benito Juárez, de lo que era Prospera, pero yo había renunciado, pero me la jugaron ahí para golpetear. Ahí me sacaron en las notas. Se llevó a cabo un juicio, todo, no hubo ningún problema porque pues nunca incurrimos en ningún delito electoral, ni mucho menos, ¿no? Pero claro que no se iban a dejar los adversarios de ese momento, los contrarios. Y en fin, así nos fuimos. Y el mismo ingeniero Bonilla también, recuerden ustedes algo bien interesante, porque estando en campaña el ingeniero Bonilla, que una persona se le acerca y le pide dinero porque no tenía para comer. Y el ingeniero Bonilla sacó de su bolsa 100 pesos y se los dio. No era esto en medio del meeting ni nada, sino ya iba de salida de un evento y claro que le tomaron una foto, un video, y claro que ya también le hicieron ahí su denuncia electoral respecto a eso, y él dijo: si por ayudar a la gente me van a multar, pues que me pasen la cuenta. Eso fue, pues yo creo que un acto bonito que, pues sí, llenó sin duda alguna de mucha motivación a mucha gente. Una persona que estuvimos transmitiendo su campaña en vivo en todo momento, no había secretos. Inclusive, si ustedes recuerdan, en Ensenada hubo un momento en donde en una reunión con empresarios no quisieron que se estuviera grabando la sesión en vivo, una reunión con puros empresarios, y dijo: bueno, pues si no se va a grabar en vivo, entonces yo no puedo estar aquí porque no va a haber acuerdos en lo oscuro. Y entonces se salió y nos fuimos a un mercado sobre ruedas a seguir la campaña. Esto también fue algo muy sonado de esa campaña, muy interesante. Y así fue, una campaña totalmente transparente, que sabíamos en dónde andaba el candidato en todo momento. Y pues claro que para las personas que trabajaron en todo el tema de imagen, pues ni se diga, tuvieron muchísima chamba, un gran trabajo que se hizo. Esa es la única realidad. Mencionar que al término de esta elección gana el ingeniero Bonilla con
más de 400,000 votos, 425,600 votos, algo así. Y esto pues ya hablaba de que las cosas cambiaban. Les voy a decir algo, por decisión propia decido no participar yo en el gobierno del ingeniero Jaime Bonilla. Tenía yo mis razones, pero la principal razón era porque venía una oportunidad de participar en rumbo a una elección en el partido, en el estado, porque venía, se supone, ya la renovación del partido, y yo tenía el interés de participar pues en esa renovación. Pero eso fue todo otro boleto que les voy a platicar en el siguiente episodio. Fue una lucha dura y también que anduvimos haciendo en todo el estado. Entonces comentaba, yo decido no participar en el gobierno. Inmediatamente se nota el cambio. Esta es otra anécdota interesante que me pasó. Un día somos con el coordinador de campaña y uno entra y sale como por su casa con el candidato y también desde luego en los eventos, entras, sales, y al siguiente día de que ya era el candidato electo, recuerdo cuando fui invitado desde luego al primer día, al día de toma de protesta. Bueno, pues a mí me tocó no me querían casi ni dejar de entrar al evento. No, digo, parte de esto, ya las personas que yo había coordinado, pues ya me desconocían. Ya saben cómo es esto. Así pasa. Y desde luego, muchos otros que después se hicieron secretarios de Estado ahí en el gobierno, pues también pues desconocen luego a quien les tiende la mano. Pero digo, parte y cosas normales de la política, hombre, ya no pasa nada. Ya de los temas de cómo le fue a ese gobierno, esos, por favor, ustedes coméntenlo. Ustedes son quienes deben de explicar y decir cómo nos fue con ese gobierno. Yo les platico, como siempre digo, desde mi trinchera, desde mi parte de la historia, desde este rompecabezas, pues cómo me fue a mí. Y entonces nos vamos a un proceso, yo en lo personal, de tratar de buscar el espacio para dirigir Morena en Baja California. No lo logré, pero se hicieron 52 conferencias que hice en todo el estado, muy apoyado, por cierto, por muchos personajes que ya les platicaré en el próximo episodio y que me permitieron llevar el mensaje de Morena a muchos rincones del estado. Eso fue una de las satisfacciones más grandes que he tenido como morenista y pues sin duda les estaré platicando en el episodio que entra. Tanta información, tantas experiencias que quisiera platicar. Se nos acabó el tiempo. Entonces nos vemos la semana que entra en el episodio 7. Ya hablaremos del tema de cómo cambia, recuerden, Morena a nivel nacional, Morena en Baja California. Y nos vemos en el próximo podcast de La Transformación. Su amigo Rafa Leiva. No olviden suscribirse y seguirnos en las redes sociales. Nos vemos.